esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Dijo el que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy pachento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un narcoestado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Frick, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vamos! Que es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad te quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están con nosotros acompañándonos aquí en Enfoques con Luis Galeano. Una mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos para que hablemos con nuestros invitados sobre lo que ha sido titular, lo que ha sido noticia, portada, y que ha llamado la atención a lo largo de los últimos días. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, viernes 12 de diciembre del año 2025. Gracias por sus me gustas, gracias por preferirnos, gracias por su enorme sintonía y por su preferencia
para esta plataforma informativa digital que desde el exilio procura seguir rompiendo el muro de la censura que los tiranos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y amada y sufrida Nicaragua. Miguel Mora es director honorario de 100% Noticias. Le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente el acompañarnos en esta edición. Miguel. Muchas gracias, Luis. Siempre un placer acompañarte en este debate, en esta conversación. Qué bueno que podemos contar con vos. Siempre que te llamamos, ahí está Miguel dispuesto, porque si hay algo que le gusta a Miguel, y recordamos desde el Cuarto Poder, es casualmente este intercambio, ¿no? Israel Levites anda corriendo Israel porque, bueno, está en Costa Rica, va a presentar el libro, la segunda edición del libro Que Todo Arda por allá, pero también se ha dispuesto a acompañarnos en el programa para platicar un poco con nosotros sobre lo que ha sido noticia. Israel, bienvenido. Luis, muchas gracias por la invitación y qué honor compartir espacio con ustedes dos, caballeros. Qué bueno que podemos platicar, Miguel e Israel. Vamos a ver cómo nos va hoy. Lo que les pido es que bajen la guardia. Mentira. Bien, arranquemos esta plática, esta conversación. Me gustaría arrancar con el índice global de crimen organizado porque me parece que es una noticia que demuestra, como dijo Enrique Sáenz en 100% Noticias, también lo dijo con Café con Vos, el estado mafioso que está desgobernando nuestro país. Este índice indica que desde Nicaragua se trafica armas, se trafica cocaína, se trafica personas hacia México, hacia Honduras, hacia Costa Rica. Y el índice no es un índice que lo elabora cualquier persona, son especialistas en temas relacionados con seguridad, con migración, y es auspiciado no por Estados Unidos solamente, porque eso sería el argumento para que digan, es que los gringos siempre están buscando cómo señalar cosas para acá, sino que también la Unión Europea y Noruega, a propósito de que Noruega ha estado muy de moda durante los últimos días, es también quien auspicia este informe del índice global de crimen organizado 2025. El documento señala que este comercio ilegal funciona con apoyo de actores estatales en Nicaragua, y eso es casualmente la columna vertebral del informe, porque dice es desde la dictadura donde se facilita casualmente este tipo de ilícitos. Israel, ¿qué te parece el informe, tomando en cuenta que desde la dictadura se habla de un muro de contención? Apareció Ortega esta semana diciendo que el muro de contención, que en la lucha contra las drogas ellos saben, Estados Unidos sabe que en Nicaragua hay un muro de contención y todo el cuento. Pero esto contradice completamente a Ortega, Israel. Bueno, creo que para nadie es sorpresa los resultados de este informe, y es bastante lógico que un régimen que no tiene ningún tipo de apoyo popular, un régimen cuyas políticas de violación de los derechos humanos y que no ofrece ningún tipo de garantía para inversiones lícitas, se va orillando gradualmente a lo que es delinquir. Entonces, no es sorpresa que en su ambición desmedida el régimen de Ortega, con su ansia de mantenerse en el poder, que es lo único que le interesa y le es irrelevante realmente el desarrollo integral de ese país, cada vez va siendo más afín a cualquier tipo de ilícito que le garantice los recursos para mantener todo su aparato represivo y mantener los lujos de su séquito y de su círculo, que yo diría que está cada vez más estrecho, porque definitivamente la dictadura no está pasando sus mejores momentos. Aparte de que todo este tinglado corrupto, mafioso y de crimen organizado está empezando a ponerse en la mira de Estados Unidos. Y eso lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿verdad? Si ves como dice el refrán, si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Y creo que Ortega ya, y este informe creo que forma parte de lo mismo, ya tiene bastante claro que está en la mira. Y creo que viene un periodo interesante para observar la política en la región.
Gracias, Israel. Miguel, ¿qué te parece el informe y los contrastes, no? Ortega aparece esta semana poniéndose como una referencia de lucha contra el crimen organizado y contra las drogas y resulta pues que no es nada de lo que él dice. Maduro hace lo mismo, Diosdado Cabello hace lo mismo constantemente, que ellos están en contra, que ellos son los que combaten el narcotráfico. Lo dicen hasta el cansancio. Ortega hace lo mismo en un afán de cinismo desmedido, pero este informe a mí me sorprendió por las acusaciones directas que se hacen a la dictadura sandinista. Con Venezuela yo no tengo ninguna sorpresa. Se ha dicho hasta el cansancio todo lo que es ese régimen criminal, ¿no? Narcoestado. Y este es el punto. Creo que con este informe se pone a la dictadura sandinista y al gobierno dictatorial como un narcoestado, porque las acusaciones son muy fuertes, muy directas, y viniendo de estos auspiciadores, a mí me late que Estados Unidos está armando todo el caso para lo que ellos llaman una organización criminal internacional que se basa en su epicentro en Venezuela, en Caracas, con el Cartel de los Soles, pero que tiene cómplices para poder traficar esa droga, para poder traficar armas, para poder traficar a personas, para un plan que ellos orquestaron desde Cuba para hacer una guerra híbrida contra Estados Unidos. Eso lo tiene bien definido la administración norteamericana, que hay todo un plan y que se destacó todo un plan de tal manera que era el objetivo comenzar a inundar a Estados Unidos, que ya tiene un problema de salud, por supuesto, con el consumo de drogas, pero no es la inmensa mayoría de la población, ¿no? Pero sí hay un consumo en una parte muy neurálgica de la población norteamericana, que por su nivel de capacidad de ingresos, pues accede a este tipo de productos. Por muchos años lleva esto, ya es una crisis de seguridad y de salubridad en Estados Unidos. Pero esto se acrecienta con un plan orquestado desde Cuba, apoyado por Venezuela, apoyado por Nicaragua y otros cómplices como el narcofamilión de Honduras. Entonces, cuando ya definen a Nicaragua como un narcoestado, en esos términos, en esos informes, perfectamente se le puede aplicar la misma receta que se le está aplicando el gobierno norteamericano con su doctrina Monroe recargada, pues le pueden aplicar esa receta que le están aplicando a los venezolanos, y ese es un temor que yo miro a Ortega, porque en esas declaraciones de Ortega dijo que él se siente amenazado. También me llamó la atención, amenazado por el imperialismo, porque sabe que todo ese dispositivo naval está en las costas caribeñas, que también tenemos costas en el Caribe como Cuba y como Venezuela, Centroamérica y las Antillas, pero él se siente amenazado porque sabe que en cualquier momento todo ese dispositivo militar puede enfocarse una vez pase lo que tenga que pasar en Venezuela, si acaso pasa, se puede enfocar directamente en el eslabón más débil de la tríada del mal, que es Nicaragua. Luis. Gracias, Miguel. Israel, Ortega prácticamente se burla de la política de Trump en el sentido del despliegue militar, indicando que ese despliegue no va a acabar con el narcotráfico. Es más, dice, las drogas siguen entrando a Estados Unidos y Trump está equivocado con esta política. Es combatiendo el narcotráfico desde dentro de Estados Unidos, el consumo. Si no hay consumidores, no hay a quien venderle. Esa es la política que también repite Petro y que repiten los miembros de este club de fans del castrochavismo, de miembros y club de fans del castrochavismo. Está equivocado, es una política equivocada realmente. A estas alturas uno dice, Israel, el despliegue militar es brutal en el Caribe, es el más grande que ha habido en los últimos tiempos, y creo que en la historia no ha habido un despliegue tan grande como este
en el Mar Caribe. Pero está equivocado Estados Unidos porque al final las drogas, que es lo que se quiere detener, dice Ortega, pasan cholas. ¿Cómo sabe Ortega que pasan cholas las drogas a Estados Unidos? No lo sé, porque al final el mismo Trump dice hay menos lanchas buscando cómo llegar a Estados Unidos. Y Ortega dice por el contrario que las drogas siguen llegando. A lo mejor los reportes que le hacen al cartel de los soles es que se ha menguado un poco el negocio, pero que no está tan mal. Pero no sé qué crees vos, Israel. Bueno, aquí lamento, ¿verdad? Y me da hasta como un poquito de escozor decir que no estoy tan en desacuerdo con lo que están diciendo estos criminales. Y te digo por qué. En el capitalismo es claro, cuando hay una necesidad, surge una oferta. Y en Estados Unidos, por una serie de particularidades que tiene esa sociedad en la que yo conozco bastante de cerca, yo he pasado, estudié mi maestría allá, hay altísimos niveles de desigualdad, hay un nivel educativo bastante bajo en sectores importantes de la educación, de la población, y es una sociedad donde hay muchas fracturas y definitivamente hay un consumo de drogas que es descomunal. Por lo tanto, si ese país tan enorme, esa economía tan enorme está demandando un producto lícito o ilícito, pues entonces surge un mercado. Y países de latinoamericanos, países pobres, países con muchas necesidades, y no solamente de Latinoamérica. El fentanilo, por ejemplo, que es el que ha generado la mayor epidemia de salud pública en Estados Unidos, no viene particularmente de Latinoamérica. Todos los componentes más importantes del fentanilo están viniendo de China, están viniendo de Asia. Y si acaso en algún momento pasarán por México para entrar, pero no es que están viniendo de Latinoamérica. En Latinoamérica, digamos que la principal droga que entra es la cocaína. Y la cocaína, su ruta principal es por el Pacífico, ni siquiera es por el Caribe, que es donde está ahorita la flota de Trump. Entonces, con esto, pues no quiero desanimar, ¿verdad? Pero sí creo que el narcotráfico es un monstruo de eso al que le cortas una cabeza y le sale otra. Porque existe en Latinoamérica una necesidad, existe una pobreza sistémica, existe falta de empleo, los jóvenes no encuentran alternativas y de pronto el narco se convierte en una alternativa de trabajo para una gran cantidad de gente. Entonces, creo que podría Estados Unidos matar a todos los narcotraficantes que existen hoy en Latinoamérica y dentro de 3 años esas estructuras ya estarían vueltas, se habrían formado de nuevo. Entonces sí creo que este es un problema sistémico que pasa por un trabajo a lo interno de Estados Unidos, un trabajo con la sociedad para que vayan disminuyendo el consumo de estas sustancias destructivas y por otro lado también un trabajo en Latinoamérica para darle a los jóvenes alternativas de empleo que no pasen por este tema ilegal y que digan, bueno, ¿para qué me meto a las drogas si puedo obtener un trabajo seguro donde mi vida no se arriesgue en otra industria? Entonces, en ese caso... Que te interrumpa. Yo, efectivamente, tenemos puntos cruzados en ese sentido. Le doy la palabra a Miguel, porque si bien es cierto, el mercado estadounidense está ahí y es el gran consumidor, el gran problema que tenemos en América Latina es que hay tres países que están tomados por mafias. En este caso, por la mafia venezolana, por la mafia cubana, que es la que manda en los 3 países, y la de Nicaragua. Y ocupan el Estado casualmente para que sea mucho más fácil ese tráfico. Cuando vos tenés el Estado de tu parte para el narcotráfico, entonces la fiesta es mucho más alegre.
No es como cuando tenés un país que sí quiere combatir o hacer un intento por reducir el narcotráfico, la venta de drogas de sur a norte. Cuando tenés la puerta en pampa, como decía mi abuelita, es otra cosa. Y ahí está el punto, Israel. No, yo estoy totalmente de acuerdo de que estos estados nefastos, la tríada de esta dictadura, son puertos muy cómodos para el narcotráfico. Pero Honduras, por ejemplo, que no está dentro de esta tríada, ya lo vimos tener un presidente absolutamente metido en el narcotráfico, Juan Orlando Hernández, por ejemplo. Y el propio México ha tenido unas posturas ahí medio tibias, ¿verdad? Con el tema del narco, con abrazos no balazos, y una serie de situaciones donde se ve que también el Estado mexicano ha estado permeado por el narco. Y es que reconozcámoslo, el narco es un poder transnacional tan exorbitante que es capaz de alterar nuestras democracias. Y toda esa estructura económica y mafiosa no tiene reparo en venir y financiar candidatos, alterar elecciones, chantajear funcionarios. Es un monstruo peligrosísimo que está metido en las entrañas de Latinoamérica y que está alterando todas las esferas de nuestra vida. Por lo tanto, no es algo tan sencillo de manejar. Yo sería, ahorita me voy a tirar al agua, ¿verdad? Pero yo casi que pienso que esto del tema de la droga habría que considerar hasta su legalización. Sé que es súper controversial lo que estoy diciendo, pero no veo que los estados de Latinoamérica tengan la fuerza para sostener esta guerra tan desigual en donde una organización narcotraficante tiene las armas más avanzadas y los estados tienen una policía enclenque, ejércitos corruptibles que terminan en una lucha desigual en donde prácticamente los policías y la gente del ejército termina pasándose al otro lado porque tienen mejores ingresos y menos riesgos. Entonces, sé que lo que estoy diciendo es complejo. Definitivamente no te estoy diciendo de que no sea necesario un cambio de estos regímenes, pero sí el problema del narcotráfico es muy profundo y tiene que manejarse desde muchas aristas. Gracias, Israel. Miguel, te escuchamos, que estoy seguro que estás completa y absolutamente y diametralmente opuesto a lo que dice Israel. Hay algunas, no todo es así, blanco y negro, ¿verdad? Pero a mí me gusta hablar con estadísticas en estas afirmaciones categóricas. Son 350 millones de norteamericanos. ¿Cuántos consumen? En las estadísticas, 1.9, lo más 2%, pero 1.8, 1.9 de la población, según los informes internacionales, consumen o han consumido en el último año algo de cocaína, porque la marihuana está legalizada en muchos estados de los Estados Unidos y en otros no, ¿verdad? Pero estamos hablando de la cocaína, de la adictiva, de la que te desbarata tu sistema nervioso y la que te vuelve un ser inservible ante el consumo desmedido. La cocaína y después lo que vino desde China, fabricado también en México, se le suma el fentanilo, que eso es sintético y es mortal. Las dos cosas son diferentes. Entonces, si miramos y es lo que yo le decía al inicio, o sea, los Estados Unidos, dice Ortega, Maduro y todos los demás, que son narcotraficantes, porque ellos agarran, se confabularon, hicieron un plan para este problema de salud pública en Estados Unidos que afecta al 1.8, 1.9, estamos hablando de 5.3 millones de norteamericanos en edad joven y en edad avanzada que son adictos a la droga, a la cocaína. No es la inmensa mayoría, porque si no este país no fuera lo que es, una potencia económica, científica, industrial, militar. Si todos fueran drogadictos en este país, ¿quién trabajaría? ¿Cómo funcionaría? ¿Por qué fueran, cómo lograrían ser la potencia económica y militar primera de este mundo en este momento? No podría ser.
En Nicaragua, yo te lo pondría de otra manera, aunque las comparaciones son odiosas. Nosotros tenemos un grave problema de alcoholismo en Nicaragua. O sea, desde muy niños, los jóvenes y las jóvenes ahora también consumen mucho alcohol y por eso hay mucha mortandad, ya, por accidentes, etcétera, y también se desbaratan hogares, se desbaratan futuros. Entonces, el problema aquí, y nadie lo está negando, Estados Unidos no lo niega, pero cuando vos tenés un mal que afecta a 1.9, 1.8 de tu población y que está generando muertes por 300.000 cada año por el fentanilo ahora, porque la cocaína es una cosa, es gradual su adicción, el fentanilo es mortal si te pasas un poquito. Y estos salvajes que hicieron, como son enemigos de los Estados Unidos, se organizaron criminalmente desde los estados que tienen secuestrados y han dispuesto todos los recursos para impulsar con toda la logística hacia Estados Unidos una mayor cantidad de droga para enajenar a más jóvenes y atacar de una manera, lo que llaman la guerra híbrida, la sociedad para que se desbarate. Por supuesto que es un ataque. Por supuesto que hay un problema de consumo, pero tampoco es la gran mayoría. Entonces, si vos tenés una enfermedad, y yo te lo pongo así, nosotros tenemos una enfermedad que está comenzando y la podemos atacar, yo no le voy a dar más productos que me alarguen o me potencialicen esa enfermedad para que me maten. Yo trato de evitar eso, o sea, busco los remedios, los medicamentos, la dieta exacta, todos los mecanismos de defensa que vos tenés que hacer cuando enfrentás una enfermedad mortal, que puede ser mortal. Entonces, echar la culpa a la sociedad así, por así, es un pretexto trasnochado de algo que es real. Y no solo es de los norteamericanos, los europeos consumen altas cantidades de droga, excesiva cantidad de droga, porque el narcotráfico no solo va a Estados Unidos, recordar los 1.000 kilos de coca que fueron hacia Rusia o a Europa, que hay mucho consumo de droga. Entonces, al utilizar este problema como una arma para también agarrar miles de billones de dólares para financiar sus regímenes, es lo que Estados Unidos dicen, hey, estos nos están atacando. Entonces, si bien es cierto, eso va a persistir porque desde que existe el ser humano siempre hay adicciones, ¿ya? Y vicios, pero aquí hay un arma que nos está generando 300.000 muertos cada año y nos puede aumentar esa tasa de consumo de gente enajenada que no va a servir para nada. Y ahí hay 3 regímenes totalitarios y el principal de todo ello, porque el principal productor de coca es Colombia. Ya. ¿Cuánto dinero no ha invertido Estados Unidos para tratar de combatir eso? No les ha resultado. Pero el que les facilita todas las vías y el mecanismo es Venezuela. Venezuela, Honduras, Nicaragua y Cuba. Y los carteles mexicanos que tenían incluso hasta estados controlados en Venezuela. O sea, eso ya es un ataque directo a los Estados Unidos. Cuando vos tenés un ataque de este tipo, vos movés tus armas, y en este caso es militar. Y entonces hay que eliminar ese régimen criminal. Y ahí está en esa función. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Eso es lo que estamos esperando. Pero yo lo miraría desde ese punto, Luis. Así, Israel. Ya vamos a hablar de Venezuela también, porque es parte de la agenda programada para este enfoque. Ese informe, el del índice global del crimen organizado, que pues, presenta al Estado de Nicaragua como un Estado mafioso y que contradice a Ortega en sus palabras, se presentó solamente una hora antes que conociéramos, o un día antes que se conociera la decisión del presidente Trump a través de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos en relación a qué hacer con el CAFTA y con los aranceles. Resumo
la decisión porque ya la mayoría de ustedes la conocen, pero para tenerla en perspectiva, la leo, ¿verdad? O la parte electoral. Se tomaron en cuenta los 2.000 comentarios, ¿verdad? Y esto es en base o con base en los resultados de la investigación de la sección 301 de violación a derechos humanos, derechos laborales y Estado de Derecho. ¿Qué decidió el presidente Donald Trump? Que a partir del 1 de enero del 2026, Estados Unidos imponga un arancel que se introducirá gradualmente durante 2 años sobre todos los productos importados de Nicaragua que no se originen en virtud del CAFTA. La tarifa se fijará en 0%, de 0% a 1% en enero del 2028. La tarifa se fijará en 0% el 1 de enero del 2026 y aumentará al 10% el 1 de enero del 2027 y al 15% el 1 de enero del 2028. Cualquier arancel se acumularía con otros como el del 18%, que ya está vigente. Además, si Nicaragua muestra falta de progreso en el tratamiento de estas cuestiones, este plazo y estas tasas podrían modificarse. Esta acción equilibra la necesidad de acción y la importancia de limitar la interrupción para las empresas estadounidenses. Esto es, en resumen, lo que se decidió. Israel esperaba algo así, yo no. Yo esperaba algo más fuerte. ¿Por qué? Porque está más que comprobado que la dictadura no entiende de estos plazos ni de estas aperturas, porque ellos estaban listos para lo peor. La dictadura estaba lista para que acabaran con el CAFTA y para que le metieran un porcentaje de aranceles alto. Y viene esta propuesta o esta decisión con la cual yo he dicho que Ortega va a mandar una botella de flor de caña de la más cara que tenga, Carlos Pela, firmada por él y por Carlos Pela al presidente Trump. Gracias por su decisión. Porque están listos, ellos estaban listos para lo peor. Y aparece que no es tan así, que le dan 2 años y que la cosa no es como se estaba pretendiendo. Algunos lo consideran es un tema que se debe pensar desde la perspectiva de las empresas estadounidenses a las que se le está dando un plazo también para que tomen la decisión de si se quedan o se van. Y otros dicen, bueno, mira, es la manera de no asfixiar al país y darle un poquito de presión a la dictadura. Esto último para mí de la presión no creo que tenga el más mínimo efecto. Israel, ¿qué crees vos? A mí no me sorprendió tanto el resultado. Y te explico. Estados Unidos, el mayor interés que tiene respecto a Nicaragua es, uno, que no le lleguen más migrantes de nuestro país. Ese es el mayor interés. Los derechos humanos, la dictadura, sí, es molesto, pero no creo que eso le quite el sueño a Trump. Lo más importante es que Nicaragua no entre en un colapso económico que pudiera, en vez de redundar en que el pueblo se una para tirar a la dictadura, más bien termine en un efecto de migración, que desafortunadamente, si analizamos un poco los hechos y otras dictaduras, te mencionaré algunos países sancionados como la propia Cuba, dictadura como la propia Venezuela, Corea del Norte, por darte también ejemplo, de dictaduras muy longevas que han tenido toda una serie de sanciones económicas que no han terminado llevando al colapso del régimen. El tema de las sanciones es muy controversial porque por un lado tenés que presionar a estas dictaduras y seguir comerciando con ellas es un acto, diría yo, inescrupuloso. Pero por otro, cuando se habla de las sanciones como un mecanismo que automáticamente va a generar la caída de un régimen, hay muchos hechos y precedentes que nos hacen dudarlo. Entonces, no es una cuestión tan axiomática y a veces a mí me ha resultado desesperanzador porque sí, pudieran quitar el CAFTA, pero yo no estoy seguro que eso redundaría en la caída de la narcodictadura. Tal vez pudiera simplemente ocasionar
más pobreza, más migración y más represión, porque ya sabemos que estos regímenes, si no tienen plata para repartir, lo que reparten es plomo. Sin embargo, también lo intento ver ahora desde otra perspectiva. Bueno, si este mecanismo de presión de sacar a Nicaragua del CAFTA no procedió porque los norteamericanas y del propio gobierno no iban por esa línea, sí hay algo que está ocurriendo, y es que, y lo digo anidando esperanza con lo que estoy viendo en Venezuela, sí ha empezado a haber un ataque en las industrias que son las que realmente alimentan a estos grupos delincuenciales que han cooptado los gobiernos. Y en el caso de Nicaragua, yo diría que estamos hablando del tráfico de drogas, el tráfico de oro, esta alianza con Venezuela, y ya a Venezuela ahorita le acaban de incautar un buque petrolero fantasma. Ese es un golpe que va directo a la élite delincuencial y que no pasa tanto por afectar a la población en general. Es lo que yo llamaría casi un golpe quirúrgico. Y creo que si Estados Unidos ha decidido tomar políticas muchísimo más beligerantes en contra de estos regímenes y ha movido toda una logística al Caribe, yo anido la esperanza que como están atacando quirúrgicamente los cargamentos de droga del cartel de los Soles, el tráfico de petróleo de la narcodictadura venezolana, con la que además sostiene a la narcodictadura cubana, tengo esperanza de que empiecen a haber algunos golpes quirúrgicos contra la dictadura Ortega Murillo, y eso permita efectos, siento yo, mucho más eficaces en contra de estos regímenes autoritarios y que afecten menos a la población. No sé qué opinan ustedes, yo sé que es un tema que da para debate. Miguel tiene una posición parecida a la tuya, creo yo. Como prejuiciás, Luis, no, prejuicioso. Yo comparto mucho de lo que está diciendo Israel. Claro que sí, pero hay otras cosas que también Listo, veo. adelante, Miguel, te escuchamos. En primer lugar, el golpe iba a ser devastador. O sea, es como tirar una bomba y esperar a que no pase nada y que no mueran personas. Y daños colaterales. Y estos daños colaterales eran de miles de empleos. 100 y pico de mil empleos en zonas francas, mayoritariamente mujeres solteras que tienen que darle de comer a sus hijos, mandarlos en medio de toda esa crisis económica y dictatorial, mandarlos a las escuelas, a como sea, quedarían en el desempleo, iban a quedar en el desempleo, y 200.000 empleos que estaban concatenados en todo este negocio del CAFTA desde hace 20 años. El impacto iba a ser brutal. Y yo creo, y siempre lo he dicho, que el Ortega y Murillo y los sandinistas puede caer una bomba nuclear ahí. Y si ellos quedan con vida y en la ceniza, ellos reinan sobre la ceniza. Y ellos, esa es su lógica de poder. Les vale lo que vaya a pasar. Sin embargo, son astutos y enviaron cabilderos, lo dijimos en este programa, enviaron a empresarios, y no solo empresarios nicaragüenses que tenían y tienen intereses en la inversión de zonas francas y en estos negocios agroexportadores, los principales que iban a ser afectados en maquila y en agricultura y en ganadería. También se dio un cabildeo muy fuerte, y aquí yo tengo que reconocer, porque este es el gobierno norteamericano y tiene que defender los intereses de los ciudadanos norteamericanos, los inversionistas norteamericanos que tienen sus negocios como producto de este tratado de libre comercio que se les dijo iba a ser por mucho tiempo, ¿ya? Y que iban a verse afectados de primas a primeras con su inversión. Nosotros consultamos porque también me llamó la atención eso, de que no fue un poco más, porque si bien
no tocar el CAFTA, pero pudo haber habido una implementación de una tarifa estamos hablando del 18% que ya está ocasionando problemas de liquidez en zona franca, despidos, como lo hemos reportado en estas últimas semanas. Ni siquiera tienen para el pago del aguinaldo y se están cancelando contratos con Estados Unidos, solo con el 18%. Imagínate qué hubiera sido si salen del CAFTA definitivamente. ¿Por qué no se aplicó un arancel extra de inmediato de un 5% más al 18% o de un 10%? Me llamó la atención y me dio esa lógica del año de gracia. ¿Por qué das un año de gracia ante una dictadura que ya la conoce? No creas que los norteamericanos no la conocen, no es que los engañó Ortega. Estamos hablando de intereses. Intereses, en primer lugar, de la migración, y ahí es donde comparto con Israel. En primer lugar, vas a mandar al desempleo, vas a crear una crisis interna, vas a afectar a miles, centenares de miles de cabezas de familias humildes que tendrían que salir a buscar qué hacer porque Nicaragua no les ofrece esa economía empleos. Lo perderían y buscarían qué hacer y eso podría generar una ola migratoria. Segundo, los intereses de los norteamericanos, de los ciudadanos que tienen inversiones. Y hay otro factor que, según nuestras fuentes, jugó algo importante aquí, que es lo que llamaban ellos la violación del Estado de Derecho, en base a las confiscaciones que se han ejecutado indiscriminadamente por la dictadura Ortega Murillo, la dictadura sandinista, pero particularmente a los ciudadanos norteamericanos. Y Ortega, según nuestra fuente, envió a su delegado Moncada para ofrecerle a Estados Unidos que le dieran, que no le tocaran el CAFTA y ellos se comprometían a regresarles todas las propiedades a los ciudadanos norteamericanos que fueron confiscados o su debida indemnización en un periodo no mayor de un año. Eso son un montón de plata. Ya, un montón de plata. Solo Puertas de la Montaña anda entre 6 y 7 millones, más lucro cesante, más daño y perjuicio. Y vos conoces, este gobierno es muy mercantilista. Eso es ¿cómo te llamo? Se mira en los negocios. Es un multimillonario empresario el que está de presidente. Esa es la lógica. Y la lógica de América primero, América first, ¿ya? Y los intereses de los norteamericanos es primerísimo por sobre los confiscados nicaragüenses o el pueblo nicaragüense. Pero entonces, eso dio paso a esta tregua, a este impasse. O sea, está bien, vamos a ver, cumplí con regresar las propiedades a los ciudadanos norteamericanos. No son la mayoría somos nicaragüenses, los confiscados, y otras nacionalidades, pero hay un buen grupo de ciudadanos norteamericanos que Ortega, según nuestra fuente, prometió regresar en un periodo de un año. Vamos a ver. Dicen que los norteamericanos presionaron un poco más para ver si había un proceso de transición, un diálogo que permitiera un proceso de transición hacia un proceso que desencadene unas elecciones libres y transparentes. Y, por supuesto, pasaría por la repatriación o dejar entrar a la oposición que ha sido exiliada. Eso de primas a primeras fue rechazado por la dictadura y solo se quedó en ese impasse. Por eso se quedó la espada de Damocles, según nuestra fuente. Okay. ¿Cómo confirmar eso? Solo que regresen. Cuando informemos que se le regresó a Puerta de la Montaña o a otro ciudadano americano sus propiedades, vamos a confirmar las diversas versiones de la fuente. Luis. Ok. La pregunta que viene entonces es si esto... O sea, si la negociación se quedó, de acuerdo a la versión que le dan a 100% Noticias, en que, bueno, pues mira, vamos a devolver esas propiedades, y cuando tocan lo toral, que es democracia en Nicaragua, que es libertades públicas en Nicaragua, que es respeto a los derechos humanos en Nicaragua, que es institucionalidad, ahí la dictadura de un portazo, entonces uno se pregunta, ¿para dónde vamos? Porque... si con como yo estoy de acuerdo con vos, Miguel, que decís, puede quedar una bomba atómica y dejar ceniza y ellos van a quedar ahí sobre ceniza. Bueno, y si con eso se quedan guardando cenizas, por eso te digo que con esto
le van a mandar un regalo a Donald Trump, una botellita del mejor ron de Nicaragua, firmado, gracias presidente por este volado que nos hizo estos 2 años, que vamos a estar ahí tranquilos, ¿verdad? Porque no vamos a cambiar nada, excepto todas las propiedades que nos están diciendo vos que les dijeron tus fuentes, pero en democracia y todo lo demás, hermano, ni contés con eso, búscate a otro porque no hay, con nosotros no hay, por lo menos en mi perspectiva es alargar algo en lo que el resultado va a seguir siendo el Pero mismo. Israel tocó otro tema. Eso no es solo la única arma. Hay otra arma y se están utilizando en Venezuela. Parece que está obviando eso. Israel lo dijo claro. Claro, Ya. no, pero el tema es que si lo de Venezuela no se ha resuelto todavía, seguimos esperando minuto a minuto para ver qué pasa. Entonces, yo no puedo poner la esperanza que si pasa algo en Venezuela, viene con lo de Nicaragua inmediatamente. O sea, eso Ya pasó, Luis. ¿Sabes cuántos barriles de petróleo llevaba ese tanquero? Que es el primero de muchos. Es un bloqueo militar, comercial. Están bloqueados. 1.900.000 lo barriles. confirmó Maduro. Ok, que iban para Cuba, que iban a entrar el billete de Irán, y es un negocio entre ellos. Eso es mortal, Luis. Y eso no es que es el único. Vienen todos los demás y van a mandar los rusos, los chinos, ¿quién más? Irán van a mandar a buscar cómo pasar por ahí. Eso es mortal. Y ahí Israel tiene razón. No solo esta arma comercial existen ataques quirúrgicos y lo están haciendo en Venezuela. Lo que pasa es que el resultado final no se ha dado, pero eso es un golpe brutal a la economía cubana, a la economía venezolana y a los propios iraníes. Israel, te voy a dar la palabra, pero el plazo y las variantes son algo que puede tener como resultado algún tipo de cambio. Yo no veo nada. No, ya sabemos que al menos la presión por el lado del CAFTA, eso ya no contemos con eso. La presión es como lo que hablaba, pues vos decías que Miguel y yo estábamos en las antípodas, yo veo que estamos coincidiendo. En el tema anterior. En el tema anterior sí está ahí, hay un. Dale. En este están caminando de la manito, van bien. Pero en este caso, digamos que tenemos la esperanza, porque no es más que eso, de que haya un efecto dominó, porque sí está habiendo un movimiento de fichas en Venezuela, sí está habiendo ataques concretos en contra de la dictadura venezolana y que se van acrecentando, no van a la velocidad que quisiéramos, no han tenido todavía el resultado que deseamos, pero algo está pasando. Y vos sabés que eso es un eje, el eje Caracas, Managua, La Habana, tocas uno y los otros empiezan a sufrirlo. Y lo estás viendo ahorita en Cuba. Hay una crisis en Cuba, de la que no se habla mucho en los medios, que se está hablando de la peor crisis de la dictadura castrista en la historia de ese país, en este mismo momento. Entonces, esa incautación de ese petróleo está teniendo un impacto directo en Cuba y yo te aseguro que en Managua también. Y el dictador está asustado. La dictadura de Nicaragua es la más frágil de las tres. Entonces, cuidado. ¿En qué te basas para decir eso? Porque los cubanos tienen, es cierto, pues tenemos 6 décadas y media de ver a Cuba en crisis. Nunca como ahora. Pero ¿en qué te basas para decir que la de Ortega y Murillo es la que está más frágil? Ok, primero, Cuba. Cuba es una dictadura que logró desarrollarse en el marco de la Guerra Fría y especializarse en unos mecanismos de inteligencia y de represión que son prácticamente un producto de exportación a otros países autoritarios en el mundo ahorita. Lo que son la inteligencia cubana y los represores cubanos son una escuela y hay una gran disciplina. Yo sé que suena casi como admirable, pero técnicamente ellos desarrollaron mecanismos que por muchos años, con la ayuda de los soviéticos, etcétera, para el control de masas. Aparte que es una isla, y al ser una isla le permite aún más control al Estado. Por otro lado, Venezuela es una potencia de recursos que juega un papel muy importante en lo que es la geopolítica, en donde China, Rusia tienen mucho que decir respecto a esa dictadura, porque
hay unos recursos que ellos desean y eso genera un contrapeso contra Estados Unidos en este caso, y es un país mucho más grande con una geografía compleja. Pero Nicaragua, ¿qué es? Es el peón de cola de todo esto. Primero, no me vas a decir que en Nicaragua existe un convencimiento ideológico ni nada. En Nicaragua, si acaso, los Ortega Murillo tienen, sí, una fanaticada de un 5% de la población que sigue creyendo en eso a medias, pero en realidad lo que andan buscando es cómo subsistir. Luego, tenés a un dictador absolutamente senil que está con un pie en la tumba y otro en una cáscara de banano. Y tan mal está. Bueno. Está buena la alegoría. Una mujer que es, sí, intenta imponer el terror y ha tenido que arrasar prácticamente con toda la antigua estructura del partido porque no tiene un liderazgo real. Rosario Murillo lo único que ha impuesto es miedo, pero simpatía por ella no hay. No me vas a decir de que los sandinistas dicen viva la comandante Rosario Murillo, nada de eso. A Rosario Murillo la aguantan porque es la esposa del patrón. Y cuando el patrón ya no esté, veamos si su régimen de terror realmente funciona. Y los herederos son unos chavalos que desde mi perspectiva le ha tocado, ¿me entendés? Lidiar con la locura de los papás y venir y decir, bueno, pues yo voy a heredar la empresa, pero no les veo ni el talento ni demasiado interés. Entonces, y económicamente, pues Nicaragua pues es un barquito ahí que va en la tempestad y que efectivamente si Estados Unidos decide pegar un manotazo, Nicaragua naufraga. Y no veo ni a China ni a Rusia rasgándose las vestiduras ni yendo a una guerra por Nicaragua, porque Nicaragua tampoco es representativa en temas de recursos. Dicho todo esto, yo efectivamente creo que la dictadura de Nicaragua es la más frágil de la triada y casi que se puede caer con la onda expansiva de que caiga la dictadura venezolana. Estoy exagerando un poco, pero sí va a ser definitivamente una crisis y es ahí donde probablemente vamos a tener que hablar de otro tema, que la oposición nicaragüense debe estar organizada y leer muy bien estos nuevos escenarios que se están presentando, porque la dictadura está cada vez bajo mayor presión por lo que está pasando en Venezuela, por este movimiento tan frontal de Estados Unidos, y la pregunta es, ¿y nosotros como oposición qué vamos a hacer? Y bueno, ahí pasaremos a otro tema. Ok, me quedo por ahí para ir a la pausa, Miguel, Israel, porque al regresar hablaremos lógicamente de algo que acaba de tocar Israel, que es el control de Murillo sobre los hijos, sobre la familia, que parece tener desavenencias ahí, tercias, molestias, vigilancia, amenazas. Y por el otro lado vamos a hablar de María Corina Machado, de Oslo, de Félix Baradiaga y Juan Sebastián Chamorro, par de líderes opositores, uno de un partido recién lanzado, el partido Ruta del Cambio, y el otro escogido como el coordinador de Ciudadanos por la Libertad en el Exilio, que andan por allá, ¿verdad? Se tomaron fotografías, hablaron con ella, y muchos se preguntan, ¿y eso a nosotros para qué nos sirve? ¿Cómo puede tener un efecto esa fotografía y ese intercambio con Machado y con la oposición venezolana allá en Oslo? Después de la pausa seguiremos conversando de estos temas. Usted quédese por ahí, amigo y amiga que nos está viendo. Gracias por sus me gustas, por compartirnos y estar con nosotros acá en Enfoque. Ya regresamos. Don Mario Vallecillo le recuerda que marque el 305-439-6524 para que obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life, con coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Con tarifas regulares y especiales, usted tiene planes para proteger hasta 7 personas. Siempre le recordamos que hay 3 opciones, pero la número 2 es la de repatriación del cuerpo, y esta le permite llevar de regreso el cuerpo de un familiar
que fallezca en cualquier lugar de América Latina cubierto para que lo retornen hacia Nicaragua. Esto lo cubre el plan, así que márquele a don Mario 305-439-64. Él está esperando su llamada. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en Enfoques con Miguel Galeano. Hoy, viernes 12 de diciembre del año 2025, conversando con Israel Levites. Es empresario, es activista social, es escritor, ¿verdad? Y nos está acompañando en espera de salir corriendo después para ir a presentar la segunda edición de su libro Que Todo Arda en Costa Rica. Los amigos que están en Costa Rica, ya Israel al final nos va a dar los detalles para que lo conozcan y puedan acompañarlo más al ratito. Y Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias. Israel, Miguel, este tema familiar, esta visión dinástica, pues uno podría decir, ¿qué más quieren los hijos de estos tiranos que heredar poder, que heredar dinero, que heredar influencias, que heredar el manejo y control de un aparato estatal y por tanto a un país al que han convertido en una cárcel? O sea, si esa es la visión que tus padres te han dicho es la correcta, pues uno no vería problema en ser el heredero del poder. Sin embargo, Manuel Orozco ha dicho esta semana que conoce de primeras fuentes que hay severas incomodidades entre figuras que son preponderantes y son visibles de parte de la familia Ortega Murillo, que son, en este caso, Laureano, el más movido y el más presentado como el delfín, ¿verdad?, a seguir en el poder una vez que desaparezca Ortega y una vez que Murillo también desaparezca del poder. Se habla de Rafael Ortega, Pay Ortega, y se habla de Camila como las tres personas que están ahí un tanto incómodas con lo que está ocurriendo. Es más, se habla de amenazas a lo interno de otros hijos. Juan Carlos está completamente fuera del foco, ¿verdad? Incluso distante completamente, él y su esposa o su compañera, Xiomara Blandino. Es dramático lo que está ocurriendo. Pero Miguel, comienzo con vos en esta parte mejor. ¿Cómo mirás esto, considerando que todo lo que da vuelta alrededor de esto podría sonar atractivo? Yo quiero ese poder. Yo quiero ser el que vaya detrás de lo que deje mi papá y mi mamá, que es lo que los hijos más o menos pensamos, ¿no? Pero en este caso las cosas parecen no ser tan agradables. ¿Qué crees? Depende de la herencia que te dejen y de la reputación y el buen nombre, ¿o no? Si mi papá es honorable, trabajó toda su vida, es un hombre respetable, pues yo estaré orgulloso de mi padre y de mi madre. Pero si es un violador, si es un ladrón, si es un corrupto, si es un asesino, si es un criminal, si es un narco, si está siendo condenado por la historia, o sea, depende. Y vamos a hacer un resumen, porque antes de estos hijos habían otros y otros familiares. Y comienzo con Zoila América. ¿Ya? Y es la misma familia, Zoila América Narváez Ortega Murillo. Y miramos todo lo que pasó con ella y lo que sigue pasando. Está exiliada ahí en Costa Rica. Es hija de Rosario Murillo. ¿Ya? Y mira lo que pasó con Daniel Ortega, público. ¿Y qué pasó? Eso es esa familia. Está Tino también, que también ha sido apartado. Ya no digamos todos los hijos que no son de Rosario Murillo y que Daniel Ortega se lo endosa a sus lugartenientes.
Esos están defenestrados, perseguidos, ellos y sus madres, que fueron o son amantes del dictador senil, como dicen. Entonces, todo eso es esa familia. Ahora, según nuestra fuente, y esto es desde hace bastante, el carácter controlador de Murillo para con su familia siempre ha sido así. O sea, a tal punto que los reúne a todos en el mismo centro. No O sea, permitió viven todos en el Carmen. Todo, en el excepto Rafael, creo que todos viven en el Carmen. Y Rafael ahora está a mecate corto. Han tratado de salir de ese control a tal punto que no solo que vivían, lo que comían, lo que vestían, dónde iban, con quién se relacionaban, todo tenía que ser altamente controlado. Y no solamente, Luis, cuando estuvieron y regresaron al poder, antes de eso. Entonces, un joven millennial, porque esos más o menos son los hijos de Ortega, ya no metemos a los niños, a los nietos, inocentes, por supuesto, de lo que les depara el futuro y el mal nombre que van a heredar. Todo joven, todos queremos hacer nuestra vida, todos queremos emprender nuestros sueños. Pero cuando vos tenés un control y te dicen, usted no puede salir a tal lado, usted no se puede relacionar con tal persona, usted tiene que vivir aquí, usted tiene que andar con guardaespaldas y con perros porque vos no podés ir a tal lado porque según lo que le dicen a ella, me imagino, y así lo dicen, parece mentira, sus espíritus, porque ella se mueve bajo esa lógica esotérica, les pueden matar a sus hijos y los pueden matar a ellos. Por eso es que ellos no salen de ese lugar. Y cuando sale Ortega, son como 1000 personas armadas. Y no se le acercan ni los sandinistas, porque según ella, ya hay una premonición de que los van a matar. Entonces, ¿qué vas a heredar? Ok, vas a heredar un pueblo que no te quiere, y eso los chavalos lo saben. Un pueblo que cuando se levanta puede hacer cualquier cosa, Luis. Una turba o un pueblo enardecido, ya lo hicieron ellos en el 70, ¿no? En el 79, en el 2018. O sea, cuando un pueblo se levanta, va sobre. Entonces, va a llegar ese momento, vas a heredar todo eso. Y además miran los dolores de cabeza y todo eso. Mira toda... y ahí es el gran miedo de Rosario Murillo. Después de que no estén ellos dos, ni Daniel Ortega, ni Murillo, en esa foto, ¿qué va a pasar con todos esos chihuines? Con un pueblo como el nicaragüense, con tantos enemigos dentro del Frente Sandinista que son los más peligrosos para ellos, porque nosotros como opositores o periodistas, pues nosotros no somos no tenemos ánimo de venganza, no somos asesinos. Incluso como cristiano yo tengo la obligación de perdonarlos, ¿ya? Porque eso me manda mi Señor. Pero entre ellos, cualquier cosa, pero el pueblo también está enojado, imagínate. Entonces, cualquiera que te controle, cualquiera que sepa lo que viene, dice, yo tengo, a ver, ¿cuánto tiene cada uno de esos chavalos en cuenta bancaria? 10 millones, 15 millones, 20 millones, por lo menos. Entonces dicen, no puedo salir a ningún lado, más que a los lugares que no me pueden echar preso por persecución. Entonces, prefiero una salida, estoy joven, tengo millones, me voy a disfrutar en vez de estarme quebrando la cabeza con todo el problema que les va a heredar a sus hijos. Por Miguel, eso es que miramos esa crisis. En este análisis que estás haciendo, incluís a Laureano, porque Laureano sí yo lo miro más entusiasmado a él, de verdad. Ya le encontró, me parece a mí, el saborcito al poder, no sé. Mira, Laureano es una persona artística, ya, y que tiene señalamientos en su vida personal que salieron, pero no quisiera meterme ahí, que pueden salir nuevamente. Entonces, él no es un político. Él está ahí porque tiene que estar ahí, Luis. Pero él le gustaría yo lo veo más entusiasmado, de verdad. Yo veo como que le agarró el saborcito, pero a lo mejor es percepción, pues.
él está encantado y disfrazándose, poniéndose mallas y cantando en el Rubén Darío para siempre, ¿no? Él quisiera hacer eso. Y es un hombre joven que le encanta los lujos, la buena comida, es un bohemio de dinero. No es Daniel Ortega, no es ni siquiera Rosario Murillo. Entonces, a él no le gustaría, él no se va a lanzar a enfrentar a una masa, a un pueblo que puede levantarse, o la misma base sandinista, Luis, la misma base sandinista que puede, ante las purgas constantes, puede levantársele o buscar algún tipo de venganza entre ellos. Ok, Israel, ¿cómo lo miras vos? Fíjate que coincido bastante con Miguel, con su análisis. Yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero desde la lógica te puedo decir, ¿cuántas horas al día trabaja Rosario Murillo? Esa mujer revisa, creo que hasta las listas de los pasajeros que van a entrar a Nicaragua. Es una mujer que trabaja al menos 16 horas al día. Yo, si fuera el hijo, diría, realmente quiero heredar ese clavo en un país que está... Nicaragua no es nada chiche, no es que está heredando, ¿me entendés? El principado de Liechtenstein y que solamente va a irte a sentar a un trono. Eso es una guerra de intereses, de necesidades, de un pueblo que está de... Dame una ventanita y va a ver que te voy a demostrar lo harto que estoy de este gobierno. La situación es lidiar con el narco. Yo creo que mucho de ese aparato de protección de Daniel Ortega no es contra la oposición, que sabe que somos gente tranquila y de paz. Es más contra esos intereses nefastos con los que él ha tenido que pactar y con los que negocia diariamente, que es el narcotráfico. Dicho todo esto, yo coincido de que unos muchachos que han crecido con plata, con influencia, artistas, creo que añoran más una vida bohemia que estar lidiando con el conflicto de sostener un país que está todos los días a punto de explotar. Sí, da la impresión que a Laureano se mete más en el papel que el resto de los hijos, pero yo no lo veo a él con un liderazgo arrollador. Te digo que ni siquiera he escuchado mayor discurso de él. No parece una persona que tenga aún distorsionado, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo tenemos que reconocer algo, en su enfermedad mental, ellos están fanatizados y creen que están realizando una labor de cambio y dejando un legado para las futuras generaciones, y Daniel Ortega se cree un líder de talla mundial. Pero estos muchachos no los veo tan estúpidos como para creerse esa mitología. Ellos puede que digan, bueno, encontrar justificaciones, pero entusiasmados no los veo. Y creo que también eso forma parte de que Rosario Murillo haya sentido la necesidad de arrasar absolutamente a toda la vieja guardia del partido, porque ve una amenaza hasta en los más pequeños. Y esa amenaza ocurre porque el tema de la sucesión no sienten que lo tengan resuelto. Y a Humberto Ortega, que sabe de esa familia mucho más que nosotros y que la conoce mucho más a lo interno, le costó la vida hacer este comentario. Decir que simplemente no ve factible un relevo y que debería empezar a haber un cambio en Nicaragua. Lo cual hace mucho más interesante el saber cuál va a ser el comportamiento de la mafia sandinista una vez que Ortega desaparezca. Porque aquí, por mucho que se diga, ¿verdad?, que Murillo está ya con el tablero listo para cuando Ortega no esté, yo no lo veo así. Yo veo siempre que no hay cosa que más le tema Rosario Murillo que a la muerte de Daniel Ortega. Porque habría que ver qué tipo de reacción va a haber particularmente en las Fuerzas Armadas y también en el viejo frente que está ahí agachado, como decimos,
ninguneado, arrinconado por sus decisiones, pero que también está molesto, que está, una vez, bueno, sí está molesto, para no ocupar una mala palabra, pues, pero realmente las acciones en contra de esa estructura de la mafia del Frente Viejo han sido incluso denigrantes, han pasado por encima de la dignidad de un montón de gente, pues. Entonces, esto hace mucho más interesante cuál va a ser el comportamiento de la mafia en el poder una vez que Ortega desaparezca. Lo cierto es que la crisis a lo interno de Nicaragua la vive Murillo exactamente en su familia, con sus hijos, con molestias, con jalones de pelo con las nueras, con los hijos, es una cosa espantosa. Es decir, esa crisis que se vive en lo macro en el país se vive a lo interno también. Y eso es verdaderamente infernal, para decirlo en el término específico. Mientras todo esto pasa, ¿qué hace la oposición? ¿Qué hace la oposición? ¿Está lista la oposición? Yo creo que la oposición está en un rejuego interesante, porque querrámoslo o no, esto que han hecho Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, de presentar un partido y el otro presentarse como coordinador de Ser por Él en el exilio, ha generado nuevamente debates. Pero la gente dice, ¿para qué ahorita esto? ¿Me sirve a mí esto ahorita si no hay elecciones en camino, no hay nada? Y se van para Oslo, los dos, ¿verdad?, a participar en la entrega del premio. Uno invitado, el otro, Félix invitado por María Corina, el otro, Juan Sebastián, viajó por su cuenta, me parece a mí, a participar también del evento, pero ahí están, o ahí estuvieron, hablando, acercándose a ella para hablar de Nicaragua. Incluso María Corina mandó un mensaje a través de Félix al pueblo de Nicaragua y uno mira que hay una conexión. Juan Sebastián Chamorro le dijo a ella que este país, Nicaragua, la adora, la ama y que la admira, ¿no? Y entonces vemos ese intentona o ese intento o ese esfuerzo que hacen ambos por posicionarse. La pregunta que se hace uno es, ¿cuánto le sirve esto a Nicaragua de verdad? ¿Cuánto aliento nos da a los nicaragüenses en las circunstancias en las que estamos actualmente, Miguel? Pues yo lo miro positivo, ¿verdad? ¿En qué sentido? María Corina es la mujer del momento. Venezuela es la preocupación primordial del continente americano de los Estados Unidos. Están en el ojo del huracán. Y lo correcto, aunque se personalice en Juan Sebastián, en Chamorro y en Maradiaga, pues agarrar un poco de reflectores para llevar eso a la causa nicaragüense, que está en un bajísimo nivel, ¿ya?, de atención, porque ahorita se están concentrando en Venezuela. No creas que no es parte de todo un plan, de toda una estructura, de toda una estrategia que es en carambola que se va a ir esto, pero en sus tiempos y en sus modalidades. Entonces, María Corina es el centro de atención de Latinoamérica ahorita. No puedo decir del mundo, ¿verdad? Porque otros países andan en otras cosas. Incluso el subsecretario de... No, tenés razón, Miguel. El subsecretario de Estado, Landau, dice, los ojos del mundo están en Oslo. Cuando le preguntaron por María Corina, y efectivamente, pues no es América Latina, el mundo está viendo hacia Oslo. Landau estuvo en Venezuela por mucho tiempo, tiene un cariño muy particular. Entonces, ahí también se da ese cariño, ese guiño de ojo, ¿no? Ese buen comentario. Pero lo que te digo es que en esencia se mirará y se criticará tanto a Maradiaga como a Chamorro, que andan buscando protagonismo. Pero ¿qué otra forma podemos hacer para agarrar un poco, un ray, como diríamos en buen nicaragüense, y que esa líder de esa talla mundial ahora, como es María Corina, pues diga, como siempre lo ha dicho, ¿verdad? Antes incluso de lo de Oslo, que la primera, después de que caiga Venezuela, por supuesto, va a enfilar todo su apoyo para que también caiga la dictadura sandinista y que caiga la dictadura cubana. Por algo lo dirá.
ella sabrá más cosas que nosotros, pero yo lo miro altamente positivo. No, lo que estos dos políticos nicaragüenses están haciendo, tratando de llevar el tema de Nicaragua, por lo menos lo más cercano al principal tema hoy por hoy para los Estados Unidos, que es Venezuela, en el continente. Gracias, Miguel. Israel, te escuchamos. Pues muy difícil el papel, ¿verdad?, de ser líder en Nicaragua, porque hagas lo que hagas, te van a criticar. Entonces, mi papá tenía un refrán que dice, al pendejo ni Dios lo quiere. Entonces, yo sé que Félix tiene una amistad con María Corina de larga data, estamos hablando tal vez de hace más de 20 años, porque tuvieron algo de las Juventudes Liberales o algo así. Y sí sé que no es una cosa que se sacó de la manga, ahorita hay una relación. Y si sos amigo, o sea, si tenés intereses políticos, si querés figurar, porque eso es lo que tiene que hacer un político, casi como aparecer, venderse, que lo vean en las imágenes, y tenés amistad con la persona que acaba de ganar el premio Nobel. O sea, no es que ganó un premio ahí que le dieron en Venezuela. No, ganó el premio Nobel. Y sos amigo de esa persona y tenés intereses políticos, creo que tomarse esa foto es lo que te diría cualquier asesor de campaña, cualquier asesor de publicidad. Man, tenés ahorita la oportunidad de tomar la foto con la persona del momento. Obviamente, bueno, van a surgir unos, no, es que ese es un oportunista, eso que le sirve a Nicaragua. El juego de la política pasa porque te vean. Decía Trump, antes de ser presidente de Estados Unidos, no existe tal cosa como mala publicidad. Lo peor que puede pasar es que no hablen de vos. Y si ahorita estamos hablando de Félix y de Juan Sebastián respecto a estas fotos, se ha logrado un cometido. Lo segundo, creo que la inmovilidad es lo peor que puede pasar, y que estos muchachos se estén moviendo y estén organizando en la oposición, me parece una buena noticia. Sé que muchos dirán, no, es que deberían estarse uniendo y hacer un solo frente en contra de la dictadura. Sí, suena bien, pero ya algo nos ha mostrado este largo camino y tortuoso camino que hemos recorrido. Y es que sí está resultando demasiado difícil ponernos de acuerdo, y a veces por quererse una unión tan amplia, tenés una anulación del movimiento, porque lo que querés hacer por un lado te lo detiene el otro y terminás inmóvil. Entonces quizá no es tan disparatado que cada quien haga sus organizaciones, avance, muestre su calidad organizativa, qué tanta convocatoria tiene, qué tantos recursos puede acumular, y que hagan casa aparte. Y yo estoy optimista, ¿verdad? Porque yo he platicado con muchos de ellos de que no son personas irracionales, y una vez que llegue el momento y que además ellos hayan avanzado en su organización, pueda ser posible ponerse de acuerdo entre organizaciones. Entonces, yo no apoyo ese deporte nacional de andar apedreando a todo el que saca la cabeza y dice yo tengo interés en ocupar un cargo en Nicaragua, porque no sé cómo la dictadura ha logrado que en la mentalidad del Nica se convierta casi en pecado tener una aspiración política. Lo ven como un acto de mezquindad. Y yo creo que eso es casi falta de lo poco acostumbrados que estamos a la democracia, porque la democracia es eso, ciudadanos comunes que tienen aspiraciones políticas, se ofrecen y la gente decide si lo apoya o no. Entonces creo que no es ningún pecado que estos líderes estén organizando, estén haciendo su lucha, y creo que han demostrado a lo largo de este largo trayecto que son persistentes. Y básicamente en esta lucha necesitamos de gente bastante persistente, así que por mí yo lo veo bien. Y han pagado el precio, definitivamente. Pues han pagado el precio. Miguel también. Miguel que pues, es secuestrado político. O sea, nadie, o sea, y lo que me da risa es que quienes critiquen no les han tocado un pelo a algunos de ellos. Un pelo. Y no les han hecho nada, jamás, a ninguno de ellos. Y bueno, y son arrechos, iba a decir otra palabra.
Son arrechos a criticar. Son arrechos a criticar. Vamos Ya con la María dijiste, Corina, ya la rápido. dijiste. No. Casi se me salió, pero ahí me quedo. Vamos con María Corina. ¿Vuelve a Venezuela, creen ustedes? Porque ella dice que va a volver, que el premio llegó a traerlo y que va a regresar. Fue una odisea que saliera. Y es casi peliculesco el relato de cómo ella tuvo que pasar 1000 dificultades. No pudo llegar a la ceremonia central, pero sí salió y está en Oslo ahora. Tiene una agenda diversa en adelante. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿vuelve a Venezuela? ¿La dictadura la va a dejar entrar nuevamente? Porque sería, si es vergonzoso que se le haya escapado, pues más vergonzoso es que vuelva y que se instale otra vez, aunque sea en la clandestinidad, dentro del país. Dice que no sabe si va a volver con el régimen aún todavía en el poder o ya con el Mundo González como presidente electo y además a tomar la posesión del cargo que los venezolanos con su voto le dieron. Y además ella como vicepresidente, porque dice que Edmundo González ya le dijo que ella es la vicepresidenta que lo acompañaría. Israel, ¿crees que va a volver, María Corina? ¿En qué plazo? ¿En qué circunstancias? Veamos un poco el ajedrez de esto. María Corina, adentro de Venezuela, era una ficha de cambio de la dictadura. Porque mal que bien, Maduro y sus criminales podrían decir, ok, Trump, vos me atacás, te la entrego en ataúd. Y Diosdado lo insinuó en repetidas ocasiones. Entonces el hecho de que María Corina haya podido salir es un golpe estratégico para la dictadura, es un gol que le metieron y que además demuestra el poco control que tienen ya del territorio y de ciertas facciones del ejército, porque yo considero imposible que María Corina haya podido salir de ese país si no es con la ayuda de sectores que militan el chavismo. Hay ahí una conspiración a lo interno. Por lo tanto, ya que María Corina y anteriormente su madre, que también estaba siendo utilizada como rehén, han salido, eso creo que nos da primero dos ideas del momento. Además del resquebrajamiento de la dictadura, es ahí va a pasar algo, prefiero estar afuera en lo que ocurre. Y el regreso a María Corina, yo solamente lo veo posible una vez que el régimen haya caído. Creo que sería un desatino regresar a Venezuela si no ha caído la dictadura. Primero, porque iría solamente a inmolarse. Y segundo, porque creo que su función ahorita es más valiosa a lo externo, coordinando toda una serie de cosas, teniendo reuniones cara a cara, ya no a través de líneas de comunicación que podrían estar intervenidas, y coordinando todo un movimiento, una ofensiva que yo creo que tiene que ir en serio, porque Trump quedaría en ridículo si después de todo este despliegue Maduro sigue en el poder después al final del próximo año. Si Maduro sigue en el poder al final del próximo año, Trump quedó en ridículo. Entonces, creo que estratégicamente es muy bueno que haya salido y lo lógico es que ella solamente va a regresar tras la caída de la dictadura. Miguel, te escuchamos. Completamente de acuerdo en ese primer planteamiento, pero voy a lo negativo de la salida de María Corina. Toda dictadura, y lo hemos vivido en carne propia, quiere tener a sus adversarios y opositores en el exilio. Eso es histórico, váyase a cualquier dictadura, o muerto o en el exilio, o encarcelado. Pero en el caso de encarcelado, como que das una resistencia, ¿no? Y ahí está el espíritu de la resistencia a lo interno, ahí están los presos políticos resistiendo, y es responsabilidad de los dictadores y las dictaduras su vida y su estado de salud. Todo eso te genera una presión y una conmoción en la psiquis del pueblo y de la gente opositora, de los que están ahí resistiendo en la clandestinidad. Cuando se fue don Edmundo firmando aquel documento que le hizo firmar la dictadura, Maduro salió pegando brincos y cantando.
Se sintió como un balde de agua helada, como que murió alguien en Venezuela y nosotros también sentimos algo parecido. Ponchón de llanta. O sea, firmó su renuncia, la firmó. Lo que pasa es que don Edmundo la jugó bien afuera, pero con el apoyo de María Corina adentro. Si los dos hubieran salido hasta ahí, hubiera llegado todo eso. Por tanto, el peso que tenía María Corina en ese momento, ante la jugada política de salida de don Edmundo, que me imagino no quería estar preso a su edad bajo esos niveles de tortura que son especialistas los cubanos, los venezolanos y los sandinistas en Nicaragua, los chavistas. Entonces, ahora tenemos a una María Corina, sí, con el Premio Nobel de la Paz, pero exiliada. Eso genera afuera, dentro de la gente que está presa, dentro de la familia de los presos políticos y la gente que está en la clandestinidad, un desasosiego. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan las dictaduras, que tu principal oponente esté fuera. Eso les quita presión a lo interno. Porque mientras estén adentro, sí es cierto, amenazan con hacerle daño, pero también tienen consecuencias el hacerle daño. Ya, recuerden que María Corina fue capturada la última vez que hizo una manifestación pública por agentes de la DGCIN y horas después fue puesta en libertad. ¿Por qué pasó eso? Porque habían consecuencias gravísimas. Ahí hubo una oposición directa, ¿ya? Estados Unidos estaba a punto de pasarle la factura si le pasaba algo en ese tiempo. Eso fue lo que dijo el secretario de Estado. Ahora María Corina, con el premio Nobel en sus manos, en su pecho, pues es recibida con altos honores en cualquier parte del mundo occidental. Y de seguro va para Estados Unidos y de seguro vamos a ver la reunión con el presidente Donald Trump y vamos a ver esas fotos. Por supuesto que la vamos a ver, es lo más lógico. Pero al interno, si pasa el tiempo, y como dice Israel, y al final pasa el tiempo y Maduro continúa bailando, Diosdado continúa amenazando en sus shows mediáticos y se alarga el tiempo, el exilio va a pesar en contra de María Corina y del movimiento opositor. O sea, es lo que nos ha pasado a nosotros. No es lo mismo cuando estábamos presos, la resistencia y el espíritu que había, o cuando podíamos movilizarnos en Nicaragua y aunque nos apalearan, aunque nos apedrearan, lo que estaba ahí el espíritu de resistencia. Y es lo mismo que puede pasarle, porque esa es la estrategia de la dictadura: exiliarte, encarcelarte o en definitiva matarte. El tiempo tiene que ser el factor aquí a contar de ahora en adelante. Y es casualmente lo que nos inquieta, porque pasan los días, pasan las horas, pasan los años. No, los años no todavía. No, esto viene desde septiembre, octubre, tampoco es mucho tiempo. Yo te lo he dicho, Miguel, en otros programas. O sea, el tema es que el tiempo va en contra ahora el tiempo va en contra de Donald Trump. Porque la gente dice, bueno, y entonces, ahí está el cartel. Decían que no podías hablar con el jefe del cartel. Ya hablaste con el jefe del cartel. Le pusiste un ultimátum. No te hizo caso. Sigue ahí, baila y no, don't worry, be happy. Y todo lo demás. Yes, yes, peace, peace, peace. No war, never and ever, forever y todo. O sea, él sigue haciendo un show. Sigue burlándose del despliegue militar de Estados Unidos. Dice incluso, le dice a los campesinos, si hay que estar listos para quebrarle los dientes a los gringos, aquí estamos. O sea, es una cosa que uno dice ahí, espérate, esto es, entonces ¿de qué se trata? Ahora el reloj de arena va en contra de Trump porque el tiempo se le está agotando. Si no pasa nada, sería la derrota más grande. Y Trump, que es una persona que su ego no es muy pequeño que se diga, pues lógicamente sería vergonzoso. Israel, para finalizar, ¿mirá saliendo a Maduro antes de que termine el año? ¿O crees que las cosas vamos a seguir platicando el próximo año de lo mismo? Mira, me estás haciendo una pregunta que no te puedo contestar de una manera racional.
Acuérdate que yo soy un nica y los nica estamos curados de decepciones. Eso de ilusionarse, ¿verdad? Y que luego las cosas no pasen y terminar con el corazoncito roto, es algo que por lo que yo ya no quiero volver a pasar. Entonces, racionalmente te digo, esa dictadura tiene que caer antes, o sea, tiene un plazo de 6 meses. Estamos en una recta final. La diferencia de que el Ya me mundo dijiste haya más sido un largo. balde de agua 6 fría. meses más, Dios mío. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Lo que el mundo haya sido un balde de agua fría que saliera y que María Corina sea una alegría que saliera es por el momento que estamos atravesando y se siente como que estamos en una recta final. Pero si pasan 6 meses, se va a empezar ya a desinflar el ánimo, y aparte que Trump está pagando un billete cada día de tener esa flota ahí en el Caribe y tener a ese montón de marines, y ya le van a empezar a preguntar cosas de, bueno, ¿y por qué no ha dado resultados? Entonces siento que estamos en la recta final. Entonces, si dentro de 6 meses la dictadura chavista sigue ahí y nos toca tener otro encuentro de esta índole y comentar de ese tema, creo que se me van a salir unas lagrimitas, ¿verdad? Pero no creo que sea imposible. O sea, desafortunadamente no puedo ser triunfalista. Tengo que ser claro que la decepción nos puede otra vez asaltar, como cuando con Guaidó, no sé si te acordás. Podría ser un evento Guaidó 2.0, no es imposible. Pero si tuviera que ponerle probabilidades, yo apuntaría a un 70% a favor de la causa de la libertad y de que la dictadura va a caer antes de 6 meses. 70% de probabilidad, 30% de que esto siga igual y se prolongue y nos sigan saliendo canas viendo la tragedia del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense y del pueblo cubano. Ok, Miguel, Trump necesita urgentemente, y esto lo digo de cara a que en Estados Unidos viene un proceso electoral. Trump necesita de cualquier manera revertir lo que ha venido ocurriendo con el tema migratorio, porque hay mucha gente que no quiere saber nada de Donald Trump ahora, después de lo que ha pasado con la cantidad de deportaciones, los venezolanos particularmente que han sido afectados por sus medidas. O sea, el TPS fuera. Trump necesita inyectarse de vitalidad para que en el periodo intermedio, en la elección legislativa acá, las cosas no sean un terremoto para los republicanos. ¿Qué crees que va a pasar tomando en cuenta en ese sentido lo que está pendiente en Venezuela? Como te digo, y lo dijo bien Israel, es bien difícil, porque no solo eso, hay vidas de por medio, incluso la de los chavistas, porque son vidas al fin también, claro que son vidas. Y del daños colaterales, estás hablando de tal vez no es una invasión, en efecto no es una invasión, porque una invasión es como la de Rusia contra Ucrania, eso es una invasión, ya brutal, una guerra. Entonces son ataques quirúrgicos operativos que van a descabezar, a decapitar, pero que pueden generar algún tipo de reacción de la gente que le es leal, ¿verdad? Entonces yo creo que Trump está apostando a máxima presión porque la está haciendo y no es solo decirlo, porque decir te voy a tener los días contados, vas a morir, te va a caer un misil, lo digo, pero duele más cuando hay un barco, un buque que necesitas con 1.900.000 barriles de petróleo, ese dinero no te va a llegar, no puedes sacar más narcolanchas. Ya, entonces todo eso es el dinero que se le va restando y eso también en el tiempo va a favor, en contra de los dictadores, narcodictadores y a favor es un sitio. En la edad medieval, cuando llegaban los reyes, llegaban a un lugar y se apostaban afuera y no dejaban salir ni entrar absolutamente nada, ni personas, ni recursos, ni alimentos, hasta que se muere de hambre, ¿ya? Y de repente van y van en ofensiva. Algo así estoy viendo. ¿Qué tiempo tiene? Relativamente nos desesperamos, pero hace 3 meses esto no estaba. Hace 6 meses era impensable. En enero no estaba ni Trump.
Ya, o sea, en un año para un país lo que ha pasado es milagroso, lo que estamos viendo hoy. Entonces, sí, estamos desesperados, más nuestros hermanos venezolanos, por supuesto, ellos están en ascuas, con los nervios de punta, pero este tipo de cosas necesitan de mucha paciencia, de mucha sabiduría para evitar daños colaterales y que haya muertos inocentes. Imagínate, estos son tan salvajes, estos chavistas, comunistas, socialistas, como los sandinistas y los cubanos, que se cae una bomba y tal vez solo le cae a un edificio y mueren algunos chavistas cerca, pues de los grupos cercanos. Pueden inventar que también mueren unos niños, unas señoras, unas ancianas en las casas y echarle la culpa a Estados Unidos. Y eso sí sería un verdadero problema, porque eso es lo que dirán ellos, ¿no? Sí. En el público, y eso lo tiene que recibir aquí la opinión norteamericana. Y aquí tienen que dar cuenta, todo es muy delicado. Pero creo que al cerrarle las llaves de los miles de millones de narcos que ya no están, del narcotráfico que ya no están recibiendo, y el petróleo, que es su segunda fuente, entonces, ¿y de dónde van a agarrar dinero esta gente? Entonces, tiene que haber un colapso y a eso apuestan. Lo que me llama la atención es que no ha habido un colapso grande dentro del ejército, ¿me entendés? Que se mueva bien duro, un quiebre interno. Se mira, se percibe con lo de María Corina, la salida de María Corina, se percibe, pero un quiebre interno no ha habido de tal manera que eso ayude o coadyuve a lo que están haciendo ya los norteamericanos por sus propios intereses. Y eso tenemos que dejarlo bien claro. América primero para ellos. Así es. Aunque para Maduro ya es enero, porque ya decretó que es enero. Está desesperado porque es enero, parece. Sí, tiene que llegar al 31 y es una victoria para él. Quiere demostrar que ya pasó Navidad y que él sigue ahí. Sí, sí. Parece mentira, pero es parte de la guerra psicológica también que hay. Vamos a ver qué pasa en Honduras. En Honduras vamos a seguir viendo y no vamos a abordarlo porque el tiempo se nos acabó. Pero Honduras hay que prestar ojo porque con todo y todo los Libertad y Refundación son marrulleros y cuidado, quieren apostar a quedarse allá a la brava. Cuidado, no perdamos de vista lo que pasa en Honduras porque son tramposos. Y Ortega les debe decir, ¿para qué juegan limpio? No es que yo juego mal, el otro juega mal y no pasa nada con nosotros. Ustedes jueguen mal también. Esa es casualmente el mensaje que están enviando. Bueno, les agradezco a los dos que nos hayan acompañado, Israel. Te dejo el comercial para lo de tu libro, que creo que es importante que la gente que esté en Costa Rica vaya a acompañarte más tarde, en un ratito ya, para el lanzamiento de la segunda edición de Que Todo Arda. Bueno, pues hoy a las 6:30 en el Centro Cultural de España, aquí en San José, Costa Rica, eso queda en el barrio Escalante, vamos a presentar la segunda edición de mi novela Que Todo Arda. Me va a acompañar la escritora Carla Pravisani y Yoconda Belli se animó también, dice, le gustó la novela y dice, yo voy a estar ahí presente. Y creo que es una muy bonita oportunidad de que nos reunamos, nicas, aquí, nos demos un abrazo, conversemos, ampliemos algunos de estos puntos que quedaron aquí pendientes en la conversación. Y bueno, va a ser un gusto que nos puedan acompañar hoy a las 6:30 en el Centro Cultural de España, Barrio Escalante, San José, Costa Rica. Presentación de la nueva edición de la novela Que Todo Arda. Ojalá que se te llene, Israel, el y para auditorio de nicaragüenses. Y para un comercial, un breve esbozo de lo que trata esa novela, para ver si la conseguimos Israel, en Amazon. por favor, Israel. Pequeño. Pues la van a poder dentro de 3 meses, porque ahorita hay un contrato de exclusividad con Librería Internacional aquí, pero dentro de 3 meses ya va a estar en Amazon a disponibilidad de los nicas alrededor de toda la bolita del mundo. Pero Israel, contale a Miguel más o menos por dónde va Que Todo Arda. Esbozo. Esta novela empezó con un cuento al estilo Pancho Madrigal de un brujo de Diriomo que va haciendo unos hechizos y que de pronto uno se le cumple y luego cierto personaje lo contrata. Y ahí esa novela te va llevando a través de la sátira política
y del cuento y del entretenimiento, la acción, la aventura y el misterio por cositas de la política nica. Entonces, muchas veces aquí los extranjeros cuando la leen me dicen, oye, qué imaginación tenés. Yo digo, no, si lo saqué del periódico. Hay un montón de cosas absurdas que ocurren en nuestro país que son definitivamente alimentos para la literatura y la imaginación, ¿verdad? Entonces, es una lectura muy sencilla, muy rápida, muy entretenida, en donde yo de alguna manera me desahogo un poco de la realidad nica. Trato de desnudar los mecanismos del poder, la locura en la que ha implantado el régimen demencial que se ha implantado en Nicaragua, y termino dando una nota de esperanza. Entonces, sí creo que un Nica la disfruta mucho. Así que cuando esté disponible, ahí le aviso a ver si vos, Miguel, tenés oportunidad de leerla. Estoy seguro que te vas a reír. No, Sí. voy a estar esperando para descargar en Amazon. Muchas gracias por la explicación y éxitos con esa novela. Así Muchas es. gracias. Bueno, amigos, ambos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta edición de Enfoques. Muy rico el intercambio, muy rico el debate. Y bueno, seguimos en esta vigilia informativa que es la que nos mantiene a diario viendo para Venezuela, viendo para Honduras, viendo para Nicaragua, pero siempre pendiente de lo que está ocurriendo para informarlo, debatirlo, compartirlo con nuestras audiencias. Gracias, Israel. Gracias, Miguel. Hasta la próxima, que podamos tomar nosotros un honor, caballero. aquí en Enfoques. Cuídense. Bendiciones. Ahí teníamos a nuestros invitados de hoy, Miguel Mora Barberena e Israel Levites Cornejo. Espero que les haya gustado el programa de Enfoques hoy. Vamos con las caricaturas de esta edición. Arrancamos, doña Deikel, pero antes de tirar las caricaturas, doña Deikel, quiero saludar a Gonzalo Carrión, que hoy hemos conocido, fue galardonado, ¿verdad? Gonzalo, un defensor de derechos humanos histórico de Nicaragua, fue galardonado con el premio Tulipán 2025 que la Embajada de los Países Bajos en Costa Rica le otorgó. Realmente Gonzalo es un referente de lucha por los derechos humanos y nosotros nos sentimos más que congratulados, nos sentimos reconocidos en él. Nosotros nos sentimos reconocidos en Gonzalo Carrión porque efectivamente toda su vida ha sido un referente de lucha por los derechos humanos y aún con el cáncer que lo ha afectado en el exilio, confiscado, desnacionalizado, haya seguido Gonzalo. Así que le mandamos un abrazo a Gonzalo Carrión, que ha sido galardonado con el premio Tulipán 2025 por los Países Bajos y más que merecido. Abrazos a Gonzalo, de verdad que sí. Ahora sí, vamos con las caricaturas. Arrancamos con Manuel Guillén. Hoy Manuel nos regaló esta. Aparece Maduro agarrado de una rama allá que dice Venezuela y se le zafa el zapato y hay una mano solidaria que lo está esperando, que es la de Putin. Toda mi solidaridad, pero es una mano de palo y un palito que no va a poder resistir su caída. Sí, señor. Muy buena la caricatura de Guillén. Vamos con la de Caco. Hoy nos regaló esta. Sentencias, las más grandes, por ondear una bandera azul y blanco, por reclamar justicia y democracia y por gritar viva Nicaragua. Las más pequeñas, por doble homicidio cuando sos TikToker y la dictadura te necesita para distraer a la gente de su realidad. Sí, señor, muy buena la caricatura de Caco también. Y terminamos con la de Pedro Javier Molina. Hoy Pedro nos regaló esta. Atención contribuyentes, acá su buen gobierno anunciando la salida de su plata hacia la construcción de un aeropuerto poco viable, deseable y probable por más del doble de lo que debía costar. Favor, ajustar sus cinturones, socar su faja y preparar para el impacto en sus bolsillos, y están lanzando el billete ahí como un avioncito, ¿verdad? Y se trata del aeropuerto famoso de Punta Huete. ¿Quién lo lanza? ¿Quién lo lanza, doña Dique? ¿De quién es esa mano según ustedes? ¿De Laureano? Porque no son los anillos de Resínica. Puede ser Laureano, ¿no? Que han dado de un lado para otro con los chinos hablando. Bueno, esa es la caricatura de Pedro Javier Molina.
Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoques de hoy, viernes 12 de diciembre. Doña Dickel y yo estamos cumpliendo 10 años de casados por lo civil. Hace 10 años ocurrió algo que nadie en mi familia podía pensar que era posible. En mi familia. En la doña Dickel sí creían que podía yo dar un cambio dramático en mis decisiones. No. Pero sí, hace 10 años estamos casados, felizmente casados. Yo le agradezco a Dios, lógicamente, por la mujer que puso a mi lado, porque es mi mejor compañera de viaje y mi equipo ganador. Sí, señor. Me manda doña Dickel un corazoncito, dice, así como esos que hacen los jugadores de fútbol, ¿verdad? Gracias. Amigos, a ustedes, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima de Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. Mañana en el sorbito del sábado, no se lo pierdan porque les tengo una pequeña bombita por ahí que me la tiraron y yo se las quiero compartir. Así que esténse pendiente. Cuídense y nos encontramos en la próxima. Quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta. No tienes libertad, vives en represión, pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. A vos que has apoyado a esta dictadura, tenlo bien presente, que sí habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes, y no habrá tal excusa de que fuiste obligado, forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre te abrió y siente.
Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política. De la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye. Si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.